Saludos, mi nombre es Lesbelias de la Universidad Tecnológica de Santiago. Vamos a hacer este dibujo para el segundo parcial de siglo en el 2022 en AutoCAD 3D. Entonces, este es para el dibujo mecánico computarizado. Y entonces vamos a empezar a trazar círculo y offset, todo eso. Una vista top primero, una vista top y trazar un círculo. Tengo todas las medidas aquí para evitar confusión y para hacer más rápido. Trazar el círculo primero, trazar un círculo de 80. Trazar un círculo de 80 y después vamos a trazar una línea, dos cuadrantes aquí. El otro cuadrante aquí. Entonces vamos a hacer un offset para esas dos partes aquí. Vamos a hacer un offset aquí. Y ese offset es de 37.5. Enter. Entonces, hay que quitar, ok, de ese offset vamos a, después de ese offset tenemos aquí un círculo de 18, sí, rayo 18, déjame trazar ese círculo aquí abajo, de 18 y de rayo 18. Ok, entonces vamos a trazar una línea cuadrante para que 18 y aquí las líneas cuadrantes aquí también. Entonces ya tenemos esa parte aquí. Entonces vamos a hacer el trim para cortar ese. ¿Cuánto es? Ok. Entonces vamos a hacer el trim, cortar partes aquí y esa parte es aquí. Enter. Entonces aquí vamos a una vista sureste isométrico. Con esa vista sureste isométrico vamos a hacer el press pull 20. Press pull de 20. Y vamos a trazar un cilíndrico aquí dentro. Antes de todo, eso fue el error que hicimos. Sí, eso fue el error que hicimos entonces. Y vamos a hacer el press pull aquí, el press pull de 20. De esa parte aquí, abajo, de 20. Después de esto vamos a trazar un cilindro de 9, rayo 9, cilindro aquí, como punto aquí, cilindro de 9, como 18, la mitad de 18 es 9, vamos a una distancia de 90 que es 45. Sí, de 45. Entonces, y después de eso, vamos a hacer la unión de esos dos objetos. La unión de esos dos objetos. Sí, lo unimos. Entonces, aquí podemos hacer el extrude de ese círculo. Entonces, el extrude de ese círculo. Abajo de 45. Así. Ok, entonces aquí hay que poner otro cilindro
el centro del círculo tiene 30 y baja de 16. Ok, un otro cilindro de aquí, cilindro de centro de rayo y 30, ok, ya 30 ahí. Vamos con una distancia de 16. En 16, en un cilindro en el centro inferior, hacemos otro cilindro en el centro de ese. Y de este cilindro aquí y sí, ya. Ponerlo así. Y enter. Entonces, hay que aquí para que multiplicamos esos en 4, aquí en cuatro partes, aquí ese y ese. Polar, away polar. Entonces, ese. Necesitamos 4. Sí, creo que está bien. Sí, necesitamos 4 aquí. Close away. Entonces, ya para hacer el subtract hay que explotar antes. Entonces, vamos a decir explode. Selecciona uno de ellos. Y enter. Ahora sí podemos hacer el subtract de los cilindros. Ok, subtract. Seleccionamos el sólido mayor. Y enter. Ese sólido, ese sólido, ese sólido, ese, ese y enter. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, una vista front, necesitamos una vista front aquí. Sí, una vista front, todo está igual. Ok, una vista front. Vamos a trazar una línea de 90. Sí, de 90 y de distancia 90. Ok, una línea aquí. De cualquiera, 90. Esa línea, de esa línea vamos a hacer una rotación para que encontremos esa parte aquí. Después vamos a hacer una simetría de eso. Entonces, vamos a decir rotate here, ok. Seleccionamos ese, enter. Tomar un punto de referencia aquí. Necesitamos copia también. Una copia. Sentido contrario de horario. Necesitamos 8 y enter. Entonces, y una línea para cerrar. Una línea para cerrarlo. Close. No. Okay. Entonces, vamos a hacer el join para que todo se convierta en una polilínea. Join. Ok. A ver, verificar. Así parece. Entonces, y vamos a hacer un mirror de ese. Para hacer el mirror de ese, vamos a seleccionar
vamos a decir mirror y seleccionar ese y enter. Y ese punto de referencia vertical aquí. Enter. Entonces, con esos dos puntos aquí, esos dos puntos, vamos a tomar una vista sureste isométrica. Vista sureste isométrico. Este isométrico, ahí podemos hacer el extrude de ese. Extrude de ese es de extrude. Seleccionamos esa y esa. Enter. Aquí es de 75. Entonces vamos a tomar ese. Con ese vamos a tomarlo desde un punto aquí. Digital move. Ok. Damos ese. Seleccionamos ese. Presionamos enter. Un poco de zoom. Aquí. Presionamos ese. Move. Ese. Y ese. Enter. Y vamos a ponerlo en el medio de esa línea aquí. Entonces, y después de eso, vamos a hacer el subtract. El subtract, antes de hacer el subtract, ya me agrandé. Ok, el subtract de aquí, vamos a hacer el subtract. Y seleccionamos el sólido mayor, enter, ese sólido y ese sólido y enter. Entonces, para suprimir, para eliminar esas partes, seleccionamos todo el sólido, prestamos Shift o Majus, seleccionamos ese objeto y suprimir. Entonces ya tenemos nuestro dibujo. Vamos a verlo en una vista conceptual. Así parece como en la forma ahí. Entonces creo que todo está bien y ya terminamos con la tarea. Gracias.